just noticed something. Sí, Humberto. Veamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Vámonos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Alemania. La tradición continúa. En una elección muy apretada, la canciller alemana Angela Merkel logró que Annegret Kramp-Karrenbauer haya sido escogida por la Unión Demócrata Cristiana para presidir ese partido. Al dejar la dirección del partido, Merkel da el primer paso para retirarse de la carrera política. El próximo paso serán las elecciones federales de 2021, en las que Merkel espera que su partido siga siendo el líder de la coalición gobernante y Kramp su sucesora. En el número 4, Cohen y Manafort rumbo a la cárcel. La fiscal de Distrito Sur de Nueva York pidió una pena ejemplar para el exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, por fraude bancario y fiscal y otros delitos. Pero Cohen podría ver su condena reducida gracias a su cooperación con el fiscal especial Robert Mueller, quien hoy, en una presentación separada, dijo que la información de Cohen fue de gran utilidad para conocer detalles sobre los contactos con ciudadanos rusos durante la campaña electoral de 2016. Pero a diferencia del caso Cohen, Mueller se quejó de que el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, rompió el acuerdo de colaboración con su fiscalía al mentirle sobre varios asuntos relacionados con sus contactos con ciudadanos rusos y la campaña electoral. Manafort participó en la reunión de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York con ciudadanos rusos que ofrecieron información sobre la campaña de Hillary Clinton. En el número 3, el expresidente de Colombia, Belisario Betancur, falleció a los 95 años. Betancur, del Partido Conservador, quien gobernó entre 1982 y 1986, realizó el primer intento de un proceso de paz con las guerrillas. Durante su mandato ocurrieron tragedias que marcaron la historia de Colombia. La toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la sangrienta retoma por parte de las autoridades. Además, la avalancha que borró del mapa al municipio de Armero, ocurrida tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que dejó alrededor de 25,000 muertos. También fue conocido por renunciar a la designación de la FIFA para realizar el Mundial de 1986, que terminó llevándose a cabo en México. En el número 2, Venezuela. Accidente u homicidio. Los beisbolistas Luis Balbuena y José Castillo fallecieron esta madrugada en una carretera de Venezuela. Las autoridades creen que el vehículo se volcó cuando intentaron esquivar una piedra de gran tamaño colocada por delincuentes para causar accidentes y perpetrar atracos. 4 personas en cuyo poder fueron encontradas pertenencias de los fallecidos deportistas fueron detenidas por las autoridades del estado Yaracuy. Balbuena y Castillo jugaban actualmente para los Cardenales de Lara en Venezuela, pero previamente militaron en equipos de las grandes ligas del béisbol de Estados Unidos. Y en el número 1, El Salvador, cuestión de colores y tamaño.
Supuestos simpatizantes del candidato presidencial, Nayib Bukele, habrían entrado de manera violenta la noche del jueves a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Así lo denunció el órgano. Los manifestantes, basándose en las denuncias que Bukele hizo a través de Twitter, acusaron al tribunal de querer cambiar los colores, ubicación y tamaño de la bandera del partido Gana en la papeleta para las elecciones presidenciales del 2019. Miembros del tribunal denunciaron el ingreso de los activistas al tiempo que negaron las acusaciones. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu el ex El Salvador. Ahí está en pantalla. Conclu el ex El Salvador. Esa es la etiqueta, es el numeral que vamos a estar utilizando. A partir de este momento, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. El Salvador enciende motores rumbo a las elecciones presidenciales de 2019, donde 4 candidatos están disputando la contienda. ¿Quiénes son? Nayib Bukele, del partido Gana. Carlos Calleja, del partido Arena. Hugo Martínez, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y Josué Alvarado, del partido Vamos. Bukele, que por el momento es el favorito en las encuestas, reclama un supuesto bloqueo del Tribunal Supremo Electoral en su contra y alega que desde el inicio de la inscripción de su candidatura ha tenido que enfrentar ilegalidades, actos arbitrarios y abusos de poder, con el propósito, dice él, de orquestar un fraude electoral. Su más reciente acusación señala que supuestamente el tribunal estaría tratando de manipular los colores de la papeleta de votación para afectar el logotipo de su partido. También reclama que presuntamente se haya utilizado lenguaje despectivo por parte del órgano electoral para referirse a sus seguidores y a él mismo. El tribunal, en conversación con CNN, rechazó ambos señalamientos. Asimismo, nuestro equipo de producción no ha podido localizar evidencia que sustente estas acusaciones, las acusaciones de Bukele. Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias, nos tiene más información acerca de esto. Kay, ¿cómo estás? Buenas noches. Sé que intentaste, y bueno, finalmente lo lograste, comunicarte con el Tribunal Electoral. Pero cuéntanos, hay más detalles, ¿no? Así es, Fernando, buenas noches. La campaña presidencial en El Salvador está en el último trimestre y los eventos de cada partido están siendo observados con lupa. Este jueves, por ejemplo, se reportó un incidente en el Tribunal Supremo Electoral cuando un grupo de supuestos seguidores del candidato del partido Gana, Nayib Bukele, habrían entrado de manera violenta al recinto para reclamar por las presuntas modificaciones a la papeleta electoral de votación, cambios, dicen, que podrían afectar al candidato Bukele. El Tribunal Supremo Electoral alega que los manifestantes asaltaron verbalmente a los trabajadores y que incluso fue necesaria la presencia de la Policía Civil para resguardar la salida de sus empleados. Sin embargo, dicen a CNN que nadie resultó herido. Bukele, por su parte, argumenta que la manifestación fue totalmente pacífica y dice también que la protesta no es solo por el supuesto cambio de color de la papeleta, sino por una serie de irregularidades que han afectado a su campaña desde el comienzo. Pero en una conferencia de prensa este viernes, el órgano electoral desmintió que se estuviesen llevando a cabo modificaciones y publicó una copia de los logos de los partidos con los colores aprobados por los candidatos. Al ser cuestionado por CNN sobre supuestas fuentes citadas en la prensa local que hablan de una manipulación del cartón electoral, el tribunal reiteró que esa noticia es falsa. Ahora, Bukele no ha presentado evidencia para sustentar estos señalamientos, pero retuiteó esta fotografía en su cuenta oficial de Twitter, donde supuestamente se muestra la papeleta aprobada y la papeleta que querían utilizar. La diferencia a simple vista parece un cambio leve en el tono, aunque ambas siguen siendo de color azul. Pero esta no es la única controversia. Bukele también se pronunció en redes sociales sobre una supuesta publicación del Tribunal Supremo Electoral donde, tras el incidente de este jueves por la noche, el órgano se habría referido a los seguidores de Bukele como malditos irracionales y al candidato como bestia. Bukele dijo en su cuenta en Twitter: ¿cómo se puede confiar en el árbitro de un proceso electoral cuando llama malditos irracionales a los simpatizantes de un partido en contienda y llama bestia a su candidato?
Nosotros hemos tratado de ubicar en redes sociales la supuesta publicación del Tribunal Electoral, pero no la hemos podido conseguir y algunas personas con las que hemos conversado aseguran haberla visto y argumentan que a los pocos minutos fue borrada. Sin embargo, el órgano electoral dice a CNN que esa publicación nunca se hizo y que sería información falsa. Al cuestionarlos también sobre la auditoría del software que pide el candidato Nayib Bukele, el tribunal nos dijo que eso todavía no está definido, pero que en su momento lo verán. Fernando. Gracias, Key. Aquí como que mucha confusión entre lo que se reporta de una parte y lo que desmiente la otra, en este caso el Tribunal Supremo Electoral. Tengo una duda. Mira, desde aquí, desde el monitor, yo no puedo verificar los colores, pero yo sé que tú lo revisaste. En estos dos logotipos, uno a mí me parecía como que verde, me imagino que es por el ángulo, ¿no?, de la fotografía y por la luz. Tú pudiste verificar que ambos eran azules, ¿no? Sí, al hablar con nuestro corresponsal en El Salvador que ha visto las fotografías de primera mano, una parece ser un azul claro y el otro es más un azul turquesa, pero algunas personas con las que él ha conversado que tienen intención de votar por el candidato Bukele han dicho que no ven que esto pueda ser un problema en el momento de la votación. Sin embargo, es algo que tiene que revisarse y bueno, en efecto se está haciendo. Sí, bueno, además no sería nada adecuado, ¿no? Hay una, para muchas personas no lo saben, hay una norma de colores que es bueno, la regla, pues, Pantone, que con el número, es el Pantone número 25. Entonces ese color es el que se usa y ese es el que es. Es fácil, cualquier imprenta lo tiene claro, ¿no? Que den el número de Pantone y se acaba el rollo. Oye, Mickey, que pases un excelente fin de semana con ese azul Pantone 25. Pásala bien, Mickey. Fernando, buenas noches, tú también. Muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. Nuestra Kay Guerrero allá en Atlanta, @KGuerreroCNN en Twitter, @KGuerreroCNN en Twitter. Vamos a preguntarle al protagonista de esto, ¿no? Vamos por allá. Le doy la bienvenida a Nayib Bukele, candidato a la presidencia de El Salvador por la Alianza Gana, Gran Alianza por la Unidad Nacional, Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Nayib, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Fernando. Un gran saludo a todos los amigos de CNN y a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nayib. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, bueno, primero déjame preguntarte, ¿qué fue lo que pasó con tus seguidores que se fueron a apostar ahí al frente del Tribunal Supremo Electoral? Denuncian los del Tribunal Supremo de manera violenta y por lo que veíamos en las imágenes, bueno, muy pacíficos no fueron. ¿Estás enterado de esto? ¿Qué dices? Bueno, Fernando, hay que poner las cosas en contexto. Realmente lo que sucedió ayer fue una gota que rebalsó el vaso. Si tú ves las imágenes, ellos escogen las imágenes que pueden darse más feas, pero realmente no hubo un golpeado, no hubo una propiedad privada dañada, no hubo un vidrio quebrado, no hubo un carro dañado, no hubo un puñetazo, una piedra, una botella quebrada, ni siquiera alguien se tropezó, se raspó la rodilla. Es decir, no ha habido ninguna violencia, es una manifestación pacífica. Ellos agarran el clip donde un vigilante, y se puede ver bien, donde un vigilante de la Suprema Electoral abre el portón, no entiendo para qué justo están grabando. Y pues obviamente Nayib, te voy a interrumpir. Sabes que, desgraciadamente, yo no sé si en casa te están entendiendo, pero yo no te entiendo nadita. Y como no me gusta estar así, sin entender lo que me dices, y me parece que no nos corresponde tampoco para la audiencia, voy a hacer pausa para que nuestro equipo de producción nos ayude con el audio y podamos escucharte clarito. Voy a hacer una pausa, regreso con Nayib Bukele, candidato a la presidencia de El Salvador por la Alianza Gana, Nuevas Ideas y Cambio Democrático. Vamos a arreglar ese problemita del audio. Mientras tanto, en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN, en Twitter, @soyfdelrincón, esa es la cuenta, la etiqueta Concluelex El Salvador. Ya regreso con este tema. Se fue el audio. ¿Aló? Sí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Que si no hay otro teléfono, que hay que apagarlo. No, no hay teléfono encendido. No. Hay un televisor, apáguenlo también. Apagar el teléfono. Todo, no importa, apagarlo. Mira que apaguen todo. Oye, mira, nada puede ser tan urgente. Sí. Yo creo que todo está apagado. No. Preguntarle si escuchan. Preguntar, ¿por qué está? Sí, aquí sí hay audio. Ya no dijeron nada. ¿No? Aquí estoy. Pero me escuchan, sí. Ay, no podemos poner esto yendo para afuera, que creo que está por el problema. Sí, oye. Sí, pero no sé, es una hora. Yo tengo el frío para una referencia, tengo ahí, se oye. Sí, aquí hay sonido. Sí, pero el sonido Ajá. se pasa quedando, no importa que se haga. Más abajo. Más saturada. Ok. ¿Le parece aquí? ¿Le parece ahí? Ahí está bien. Uno, dos. Algo más. ¿Le parece ahí? 2, 3, 4. ¿Sí? Ok, ahí. Una propuesta que haremos en el contexto del grupo y veremos en qué medida los países están de acuerdo en hacer eso, o qué países podrán hacer eso. Bueno, ya está leyendo usted, Perú propone romper relaciones precisamente con Venezuela. Le voy a dar la información un poquito más adelante. Por lo pronto voy a regresar con Nayib Bukele. A ver si es que ya lo podemos escuchar bien. A ver, me dice que todavía no. A ver, le voy a explicar esto de Perú entonces. Ya está Nayib Bukele. Vamos a organizarnos el día de hoy todos, ¿no? Háganme el favor. Gracias. Nayib Bukele, a ver si te escucho bien ahora. Buenas noches. Sí, bueno, gracias, Fernando. Buenas noches. Sí, como te decía, la realidad es que ayer, pues, un grupo de seguidores de Nueva Ciudad llegó a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. Fue una manifestación pacífica, a pesar de que el tribunal agarra unas tomas que ellos mismos generaron, abriendo el portón, y ahí se ven las tomas donde el vigilante abre el portón y ellos mismos están grabando desde adentro. Sin embargo, tú puedes ver una manifestación donde no hay un solo herido, un solo golpeado, ni siquiera que se cayó y se raspó, no hay un vidrio quebrado, no hay un carro con un vidrio quebrado, no hay una pared manchada, no hay una ventana rota, no hay un candado forzado, no hay ni siquiera un puñetazo o a alguien se le quebró una botella de agua que se iba tomando. Es decir, no hay nada, no hay ninguna prueba de violencia, hay una manifestación 100% pacífica y yo creo que lo que hemos visto en Nicaragua y Honduras, por ejemplo, en Guatemala, nos debe decir de que debemos de proteger a los manifestantes cuando están en una forma pacífica en lugar de tratar de vilificarlos y llamarlos terroristas o algo cuando no han hecho, pero ni siquiera un puñetazo, pues ni siquiera alguien empujó a alguien o algo así, no ha pasado absolutamente nada más que una imagen que ellos mismos crearon
y que tratan de confundir con eso, abriendo, y ahí tú ves el vigilante que les abre el portón, por Dios, y luego cuando ellos entran así manifestándose, obviamente como entraría cualquier manifestante, los están grabando desde adentro justo cuando abren el portón. Entonces yo creo que las preguntas pues deberían de contestarlas ellos. La verdad es que la gente que llegó ayer, ninguno hizo ningún tipo de violencia. De hecho estuvieron ahí por más de 4 o 5 horas con música y todo, hasta algunos vecinos salieron a apoyarlos y no hubo ningún tipo de violencia. Estoy seguro que estuvieran cientos de capturados ya si hubiera habido algún tipo de violencia con el sistema que tenemos en nuestro país. Oye, Nayib, a mí me da muchísima pena, te lo voy a decir, está fuera de mi control completamente, pero yo no te entiendo nada. Y no quiero hacer una entrevista así. Me parece muy poco respetuoso para ti, para nuestra audiencia y para todo el mundo. Además, no puedo trabajar así, de entrada, ¿no? Yo no puedo trabajar así. Te voy a pedir un favor, te pido una disculpa a nombre mío, a título personal. Y pasemos la entrevista para el lunes, para que yo te pueda escuchar con claridad, la audiencia también, para que yo pueda hacer mi trabajo sabiendo qué es lo que me está respondiendo, porque si no, no tengo idea de qué estamos hablando, estamos como los locos aquí, ¿no? Entonces, con toda la pena, voy a tener que decirte, Nayib, nos vemos el lunes para que el audio esté arreglado, que la producción y todos hagamos lo mejor que se pueda para que ese audio se oiga perfecto, pero así no se puede, no es justo ni para ti, ni para mí, ni para la audiencia. Yo sé que tú me comprendes. El lunes tienes mi palabra de que estás con este espacio y yo le voy a dar paso a mi próximo invitado. Vamos a estar hablando de tema latinoamericano, pero por lo pronto, Nayib, te veo el lunes. A ver si ya tenemos un audio decente, digo yo. Voy a hacer una pausa mientras tanto y regreso en un momento. Vamos a hablar de América Latina. ¿Qué nos dejaron las elecciones de este año? ¿Qué nos esperan en las próximas de 2019? Proyecciones, ¿no? ¿Cómo es que se va a pintar el mapa del continente? Aquí, ya aquí todo se oye bien y el marcador de audio se oye bien, pero no sé por qué. Sobresaturado el micrófono. Ya, claro, claro. Ok. Por supuesto, entiendo, no hay problema. Claro, muchas gracias. No hay problema. Hasta luego, hasta luego. El nuevo embajador de Ecuador en el Reino Unido, Jaime Marchand, dijo que la instrucción que recibió del presidente Lenín Moreno es restaurar la relación con Londres, saliendo del ojo público sobre el caso de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, quien se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012.
Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclulatam. La etiqueta es Conclulatam, hashtag Conclulatam. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es que América Latina vive un proceso de transformación y balance entre noviembre de 2017 y noviembre de 2019. La región completará 14 elecciones presidenciales donde más de 600 millones de personas podrán decidir el futuro de sus países. Mientras al mando se cambian las tendencias, se reafirman los poderes y aparecen nuevas caras. Según un estudio del Instituto Español de Estudios Estratégicos, se espera que ese cambio sea de mayoría de centro-derecha, con carácter reformista. La primera elección de este ciclo fue Chile, el pasado 19 de noviembre de 2017. Ahí Sebastián Piñera conquistó las urnas y giró el país nuevamente a la derecha. Honduras, la segunda elección de este ciclo, todavía no acaba de sacudirse el escándalo, por cierto, en la contienda del presidente Juan Orlando Hernández en esta reelección. Se enfrentó al candidato de izquierda Salvador Narrala. Estas irregularidades, falta de transparencia, denuncias de fraude, no frenaron al Tribunal Supremo Electoral. El cuestionado órgano declaró a Hernández como presidente reelecto del país en diciembre de 2017. Costa Rica es la tercera elección de este ciclo y la primera de 2018. El país hizo historia al elegir uno de los presidentes más jóvenes, es Carlos Alvarado. Paraguay, la cuarta elección de la ola, el país eligió a Mario Abdo Benítez, hijo de una de las principales figuras de los tiempos de la dictadura de Stroessner. La elección, una de las más reñidas en la historia de ese país, mantiene en el poder al Partido Colorado de tendencia derecha. Venezuela, la quinta elección de este ciclo, quedó marcada por comicios criticados internacionalmente, que le dieron la victoria una vez más a Nicolás Maduro, desconocidos resultados por otros. El heredero político Diego Chávez se quedó en el poder. Los comicios se llevaron a cabo el 20 de mayo, fueron convocados por el Consejo Nacional Electoral de manera unilateral y sin la participación de la oposición. Colombia, la sexta elección de este periodo, también quedó en la derecha. Iván Duque, pupilo del expresidente Álvaro Uribe, conquistó la elección con más de 10 puntos porcentuales de ventaja. Tomó las riendas del país en medio de los históricos acuerdos de paz con la guerrilla colombiana de las FARC, prometiendo revisar lo pactado para favorecer a las víctimas. Y bueno, México, el pasado 1 de julio, el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ganó los comicios presidenciales de la mano del Movimiento Regeneración Nacional, echando a un lado a los históricos partidos del país, el PRI, que estaba en el poder con Enrique Peña Nieto, el PAN, Partido de Acción Nacional, que serían los dos últimos en gobernar. Y Brasil, la octava y última elección del 2018, en ella el país dio un drástico giro a la derecha. Jair Bolsonaro capitalizó la indignación que estaba marcada por escándalos de corrupción, el famoso caso Lavallato, ganó los comicios con más de 10 puntos de ventaja, se enfrentó a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores, plataforma que llevó a Lula da Silva y a Dilma Rousseff a la presidencia. Ahora, ¿qué viene en 2019? Bueno, vienen también otras elecciones, va a ser muy intenso, va a haber 6 elecciones claves. El Salvador, 3 de febrero, presidenciales por supuesto. La exguerrilla del Frente Farabundo Martí y sus aliados buscan tercer periodo en el poder. La segunda vuelta, de ser necesaria, va a ser el 10 de marzo. Panamá, el 5 de mayo. Todo está en juego, desde el presidente, vicepresidente y diputados hasta representantes locales. Guatemala, 16 de junio, elecciones generales. La segunda vuelta para escoger presidente, de ser necesaria, el 18 de agosto. El 18 de agosto es mi cumpleaños, fíjese. Qué tino, ¿no? Y octubre será el más caliente con 3 elecciones. Argentina elegirá el 27 de octubre presidente y vicepresidente. Se van a renovar parcialmente las 2 cámaras del Congreso, así como los congresos de todas las provincias del país, entre muchos otros puestos de elección. La segunda vuelta, de ser necesaria, el 24 de noviembre. Bolivia elige al presidente y vicepresidente del Estado Plurinacional, 130 diputados, 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Aquí también está, pues se supone que puede haber una segunda vuelta electoral, ¿verdad? Digo se supone, ya después le explico por qué. Y Uruguay, donde la coalición de izquierda Frente Amplio gobierna desde 2005, también elecciones presidenciales y parlamentarias. Segunda vuelta sería un mes después. ¿Qué nos dicen estas tendencias, estas elecciones, estos candidatos y las coyunturas? Digo, particularmente, por ejemplo, el caso de Bolivia. Por ahora, ¿no? Vamos a hablar con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Mauricio de Bengoechea, vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Mauricio,
Te gusta saludarte. Igualmente, me da Hace mucho hace gusto, mucho que Fernando. no te veía, ¿no? Hacía rato que no nos veíamos, sí, señor. Me la paso viajando, por eso. Y ¿no? tuiteando, ayer te vi súper intenso con el Twitter, qué bárbaro. Es que el tema de Bolivia está candente y yo creo que vale la pena opinar cuando esas cosas suceden. Sí, te vi, estábamos precisamente en la entrevista con el ministro de Gobernación, el ministro de Gobierno, y también viste la de Mesa y Tuto Quiroga, ¿no? También vi la de Mesa y Tuto el día anterior, correcto. Gracias por vernos en las noches, hombre. No, sí, ustedes, es como me informo con ustedes, precisamente. Muchas gracias, Mau. Oye, Mauricio, a ver, vamos a empezar, yo sé que te gusta Bolivia. A ver, hay quienes, Carlos Mesa decía, por ejemplo, que tiene que ser un proceso democrático, ¿no? Y estamos viendo esta triquiñuela legal que además se lleva de la mano a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, al sistema interamericano, ¿no? ¿Tú cómo lo ves democráticamente? Mira, yo creo que Bolivia va a ser la elección más importante del año entrante, porque es una elección donde se están jugando que se quede para siempre Evo Morales, porque si gana la elección indefinida. Claro, y si gana la elección va a ser muy difícil sacarlo del poder, porque lo que pasa en Bolivia además es que en Bolivia está funcionando la economía, en Bolivia no hay una crisis económica como la que hay en Venezuela o en Nicaragua, y entonces la gente de alguna manera, no sé si está contenta con Evo Morales, no quieren que se quede para siempre porque les da miedo convertirse en una Venezuela, pero de alguna manera la gente ha progresado con Evo Morales. Entonces eso hace que... ¿Y qué te dice el referendo? Porque el referendo del 21 de febrero de 2016 para reformar la Constitución fue un no. Fue un no por una pequeña diferencia, pero fue un no, evidentemente. Pero ya teníamos ejemplos. En Colombia hicimos un referendo para ver si firmábamos la paz. Fue el no, la gente votó no y sin embargo firmamos la paz. De alguna manera fue un mal ejemplo para lo que está pasando hoy en día en Bolivia, porque no se está respetando la voluntad del pueblo soberano, sino que se busca un mecanismo para birlar esto. Pero te repito, Bolivia me parece que va a ser muy interesante. Desafortunadamente la oposición está siendo menos democrática porque, digo, tienen 7 candidatos que no se logran poner de acuerdo. Aunque a Mesa no le va tan mal, de acuerdo a encuestas, estaría por arriba de Evo Morales. Bueno, en algunas sí, en otras no. Depende Yo creo que están, digamos, es el que mejor está de los candidatos, sin duda, pero Mesa no tiene partido y lo que han debido hacer es ponerse de acuerdo con los Verdes, que es un partido que se ha ido creando en la oposición, liderado por el gobernador de Santa Cruz, que al final no se pudieron poner de acuerdo porque no quieren ceder los cargos de presidente, vicepresidente, y es muy complicado así. Eso en el caso de Bolivia. Interesante también lo que pueda pasar en El Salvador, ¿no? Porque tienes estoy hablando del triángulo, tienes a Honduras con Juan Orlando Hernández, que yo no sé si va a terminar su mandato por cómo le están yendo las cosas. Así es. Con lo del hermano, Tiene etcétera. una gran crisis, desde que se eligió, digamos. Sí, desde que se eligió, es un hecho. O sea, sale primero la OEA a sugerir que se lleven a cabo de nueva cuenta las elecciones. Y eso no ya pasa. después le dan no el espaldarazo, pero después dicen, bueno, que decidan allá. A ver, déjame preguntarte, por cierto, Juan Orlando Hernández, con esta crisis, con el hermano aquí en los Estados Unidos acusado de narcotráfico, más la falta de legitimidad de su gobierno y de gobernabilidad precisamente por los resultados electorales, ¿termina el mandato? Mira, es muy difícil saber si lo termina o no. La verdad es que Juan Orlando es un gran controlador del Congreso, tiene una fuerza muy importante dentro del Congreso. Y en Honduras normalmente el presidente y el presidente del Congreso y las fuerzas del Congreso se han puesto de acuerdo para controlar el país, y eso viene existiendo desde la época de Maduro. Maduro y Pepe Lobo en el Congreso, después Pepe Lobo en la presidencia y Juan Orlando en el Congreso. Digo, es una manguala que funciona, le ha funcionado a los nacionalistas. Pero evidentemente tiene una gran crisis, o sea, no es fácil gobernar Honduras en este momento con una oposición fuerte como tiene no solo de Narrala, sino del expresidente Zelaya, que además es un hombre que ha logrado penetrar en los sectores populares, y un mandato muy cuestionado, digamos. Pero, y fíjate, Mauricio, te pregunto algo que para mí es consecuencia en algunos países latinoamericanos. Cuando hay un gobierno de derecha como este, es casi seguro, no digo que sea total, pero casi seguro,
que el siguiente va a ser de izquierda. Es decir, la derecha entrega, con estas situaciones entrega a la izquierda, ¿no? Sí, cuando no se proponen quedarse en el poder para siempre, porque como tú bien sabes, la oposición suele no ganar elecciones, más bien lo que sucede es que los gobiernos las pierden. Sí, exacto. Y sobre todo en América Latina, Sí. donde ¿Qué le pasó a tenemos Enrique Peña sistemas, Nieto en México? claro, tenemos sistemas presidencialistas donde el presidente es muy poderoso. Y entonces en México, evidentemente, claro, Andrés Manuel hizo 18 años de campaña, ¿no? Sí, sí. Pero ganó la elección más porque hubo un gran voto de castigo contra Claro. Peña Nieto. Esa es como la principal razón. Que sería el escenario que puede repetirse en Honduras en la próxima elección y están ahí listos Narrala y el mismo Zelaya, ¿no? Mel Zelaya. O su mujer, sí. O su mujer, O que su fue la mujer, candidata. que fue la candidata antes de precisamente, Narrala. Antes de Narrala en contra de Ahora, Juan Orlando. déjame decirte algo que me parece que es muy importante. La primera elección es El Salvador, que tú Sí, me claro, preguntabas es El hace un Salvador, rato. sí. El Salvador va a ser una elección muy parecida, en mi opinión, a lo que sucedió en México. Porque la mayoría de las elecciones hoy las diferencias son pequeñas, son de 7, 8, máximo 10 puntos. Pero en El Salvador desde hace mucho tiempo las diferencias entre Nayib Bukele, que está liderando las encuestas, y los otros candidatos, que son el candidato de Arena, que no han terminado de reinventarse los de Arena, y el candidato del Frente, que le va muy mal, todo hace pensar que Nayib va a ganar por 30 puntos o 25 puntos de diferencia, y es muy difícil, la verdad, que haya segunda vuelta. ¿Tú crees en El Salvador, no? ¿Tú crees que se va en primera? Yo creo que El Salvador se va en primera vuelta. Me parece que es una elección donde se mantienen desde mayo, se han venido manteniendo los números, que es lo mismo que sucedió en México. Y al final, hoy en día, Nayib debe estar cerca de los 60 puntos, 57, 58, mientras que el candidato de Arena apenas tiene 30 y el candidato Hugo Martínez del El que le sigue es gobierno. Calleja, ¿no? Calleja es el que le sigue, que es el candidato de Arena, y Hugo Martínez, que es el candidato del Frente, del candidato de gobierno. De gobierno. Digo, está muy mal porque además el gobierno está muy mal evaluado. Y en El Salvador, era lo que te iba a decir, en El Salvador estaríamos viendo el mismo fenómeno que en México, por ejemplo, o lo que pueda pasar en Honduras. Es decir, Salvador Sánchez Serén, la gestión de Sánchez Serén es la que está entregándole a la oposición. Yo creo al país. que la gente está cansada de que el Frente Farabundo Martín no logró hacer los cambios que prometieron desde el gobierno pasado. El anterior gobernante está fugado de la justicia en Nicaragua, Mauricio Funes, y este gobierno ha sido muy gris y muy malo. De manera que yo creo que eso tiene mucho que ver. La diferencia es que Andrés Manuel en México se llevó las dos cámaras y en El Salvador Nayib, si gana, como creo que va a ganar, no va a tener Congreso. Entonces va a tener que inventarse otro modelo de pero gobernabilidad. Nayib es un personaje súper loco, ¿no? Me refiero a su movimiento político para poder lograr la candidatura. Porque brincó del Frente Farabundo Martí Liberación Nacional. Donde lo expulsaron. Ajá, donde lo expulsaron. Pero bueno, él llega a la alcaldía precisamente por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Así es. Sale de ahí, aterriza en otro partido, se me escapa. Se montó su propio movimiento que después se convirtió en partido y ahora arma una alianza. Y termina... Pero yo creo que Nayib fue un buen alcalde y la gente le apreció fue ser un buen alcalde. Creo que es un hombre joven, dinámico, moderno, que es lo que no ha sabido hacer Arena. Es muy millennial él, ¿no? Es muy millennial, maneja esa cosa de la modernidad, mientras que Arena, aunque tiene un candidato joven que es Calleja, piensan como viejos, piensan todavía como la época de los inicios de Arena, la época de Abuizón, y siguen con esa derecha recalcitrante. Voy a marcar pausa, Mau, ¿te parece? Por supuesto. Qué interesante, estas pláticas me fascinan. Bueno, ya lo hemos hecho otras veces, no en cámara, pero ya lo hemos hecho otras veces. Voy a hacer una pausa. Regreso con Mauricio de Bengoechea. Estamos tratando de plantearle el escenario de lo que puede venir en 2019. Hubo muchas elecciones este año, pero las que vienen también, y también son importantes. Ya venimos.
No, sería el... Continuamos con Mauricio de Bengoechea, vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Estábamos hablando en el corte comercial. Es que es rico platicar de política. Bueno, a mí me encanta, ya sabes, apasionados. Guatemala con todo este conflicto de Jimmy Morales con la CICIG, Iván Velázquez, Telma Aldana, que Telma va para candidata, ¿eh? Sí, seguramente. Además ha hecho un papel donde la gente le ha aplaudido, digamos, la opinión pública ha aplaudido a Telma. En mi opinión, Telma ha generado demasiados enemigos. Lo mismo Pero que Iván. ¿dónde, Maule? En los sectores de poder, básicamente, en los sectores empresariales, en los sectores políticos. Y yo creo que cuando uno genera tanto conflicto, le es difícil después construir una candidatura. Yo creo que ella, en la opinión pública, está muy bien valorada. Pero me parece que Guatemala es un país muy político donde se van a empezar a armar, digamos, coaliciones y cosas interesantes. Yo veo varias posibilidades. A ver, ¿a quién ves fuertes ahí? Mira, hoy porque Sandra Torres quiere regresar a candidata. No, y está ya en campaña hace rato. No la ves por ningún lado, ¿no? Mira, Sandra es una persona que yo creo que ya está gastada, pero Sandra es la única persona que realmente tiene un partido en Guatemala, porque la UNE es el único partido que está metido en todo el país. Los demás ninguno tiene partido, ni Telma, ni Alejandro Yamatei, que hoy en día lidera las encuestas. Pero yo veo un personaje interesante que es Suri Ríos, porque Suri es una mujer que es hija del general, sí, que tiene una fuerza política, que el general tenía una gran fuerza política. ¿No le juega en contra? No, fíjate que yo creo que no. Él al final terminó siendo, después de que fue dictador y tal, terminó siendo un hombre que manejó la política durante mucho tiempo. Ella se portó muy bien siendo diputada, es una mujer inteligente. Y si ella hiciera una alianza, por ejemplo, con el hijo de Arzú en la alcaldía, uy, qué fuerte, sería una alianza muy interesante. Pero a ver, te voy a poner el escenario guatemalteco. Hay queja, ¿no?, del soporte de militares en el gobierno de Jimmy Morales, en el actual, ¿no? Y la duda legal, acuérdate que Arzú papá lo traían en la mira para una investigación, precisamente venía del Ministerio Público de CICIG. Pero fue el único político que se enfrentó a la CICIG con valor y que le dijo la verdad a la gente. Yo soy colombiano como mi compañero, digamos, Iván Velázquez, pero a mí me parece que se les fue la mano queriendo manejar todo el poder. Una cosa es perseguir la corrupción en Guatemala, que era muy grande. Mira, está Otto Pérez preso, Roxana Valdetti, la mitad del gabinete. Había una gran corrupción y era necesario trabajar contra la corrupción y la impunidad, pero me parece que se les fue la mano. Y el único que fue capaz de enfrentarlos fue Arzú. Entonces yo creo que Arzú hoy en día en la mente de la gente sigue siendo un hombre valorado como un hombre valiente. Ok, te doy Arzú. Tiene un hijo que es hoy el presidente del Congreso, claro, que podría perfectamente decidirse en un momento dado ir a la alcaldía a reemplazar a su padre y hacer una alianza con Suri, que sería muy fuerte porque con esa alianza lograrían tener los dos sitios de mayor poder de Guatemala. Yo creo que Arzú podría sumarle, pero el tema militar para Suri no creo que... Yo creo que Suri está superado el tema de la dictadura de su padre y todo eso. Yo creo que Suri la ven hoy en día como una mujer demócrata. Ella ya ha estado en el Congreso, es una persona que se ha manejado bien, de manera que tiene buena imagen, tiene un buen discurso. Yo creo que es interesante candidata. Y además es candidata mujer, porque no hay muchas mujeres en las 6 elecciones que hay. Solamente estarían Sandra, ella, y Cristina Kirchner en la Argentina. Pero fíjate, en Guatemala, qué interesante, no había pensado, podría haber 3 candidatas mujeres. Sandra Torres, Telma Aldana y Suri. 3 mujeres. Sí. Eso está súper interesante. Muy interesante porque además ha sido un país dominado por los hombres, realmente. Sí, qué interesante. Bueno, entre comillas. Sí. ¿No? Hay que preguntar. Hay que preguntarle a Colón. Y a Otto Pérez. Y a Otto Pérez, exactamente. ¿Quién era? Oye, Argentina. Mira, Argentina es muy interesante porque hoy está, con toda la situación económica de Argentina, Macri viene un poco de caída. O sea, Macri se esperaba que iba a ser más, la gente esperaba mucho más de Macri,
y se ha llevado una gran sorpresa. Imagínate, el año comenzó con el cambio de la moneda a 15 pesos por dólar y hoy está en 40 prácticamente. De manera que la gente está muy desilusionada del manejo económico que ha tenido este gobierno. Y al mismo tiempo Cristina, que está acusada de corrupción, que no la mete presa porque tiene inmunidad parlamentaria, pero está metida con el tema de las coimas y todo esto, viene creciendo en las encuestas. Porque acuérdate que en Argentina todos somos peronistas, como decía el general. Claro. Entonces, pero Cristina hoy en los números puede estar cercana a 37% y Macri puede estar en 24, 26%. A él le conviene eso, porque si la elección se polariza entre ellos dos, en una segunda vuelta no ganaría Cristina, sino ganaría Macri. Pero si Macri sigue cayendo, puede aparecer una tercera figura, porque Cristina yo creo que es inteligente y sabe que no va a ganar en la segunda vuelta. No, pero si viene una tercera, roba voto a... Pero podría ser una elección, Macri, ¿no? Podría ser una elección peronista si es que aparece un personaje y crece como Massa, para ponerte un ejemplo, o si Cristina escoge algún otro, o podría Macri tomar la decisión de mandar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a la presidencia, lo cual lo dejaría sin la provincia y tendría que meter de pronto al hoy jefe de gobierno de la ciudad como vicepresidente para que le funcionara la fórmula. Oye, eso que dijiste de Massa, no sé, no creo que esté equivocado, pero hubo un reencuentro, vamos a decirlo así, una solución de problemas entre Massa y Cristina, ¿te acuerdas? Sí. Massa tiene un poder enorme. Massa es un hombre muy interesante, es un muy buen candidato. Tiene quizás el problema de que trató de armar una tercera vía y no le funcionó. Entonces yo creo que nunca se va a volver a unir el peronismo como era antes, pero llegar a una coalición de mayoría peronista o de mayoría, digamos, del PJ, podría permitirle regresar a la presidencia. Y Massa es una buena figura porque es el único de los demás que se acerca a los 20 puntos. ¿Quién nos falta? Nos falta Panamá, no hemos hablado de Panamá. Nos falta Panamá, que también es Panamá y Uruguay. Panamá es muy interesante porque, todo este tema del expresidente que regresa al país, todavía está preso, no lo sueltan, tiene un candidato de su partido que fue su canciller, Rómulo. Sí, pero yo creo que es muy difícil que logre sacar la cabeza. Yo creo que va a estar entre los panameñistas y el regreso del PRD, que se han venido unificando, porque el PRD era un partido que se había partido en muchas fracciones, estaba peleando Torrijos con Navarro y digamos era como el Partido Colorado, que son diferentes facciones. Pero ahora los veo bastante unidos alrededor de Nito Cortizo y podría ser el próximo presidente de Panamá. Va a ser una elección reñida, yo creo cerrada con el panameñismo, pero el PRD podría volver al poder. ¿Varela ha fortalecido o debilitado el partido? Mira, yo lo que pienso es que Varela terminó siendo un outsider, porque Varela se eligió con Martinelli, pero al mismo tiempo se peleó con Martinelli y no ha sido un presidente, digamos, destacado. O sea, más bien ha sido un presidente normal, presidente más bien gris, no ha sido una gran figura, de manera que no le ha impulsado mucho a su partido. Ha tenido más brillo en los Panama Papers que Varela, ¿no? Es correcto. Creo yo. Es correcto. Digo yo. Oye, con todo respeto al presidente Varela, pero fue un escándalo internacional. Y cerramos con Uruguay. Mira, Uruguay es una elección muy interesante porque en Uruguay hay un empate técnico prácticamente entre el partido, entre el Frente, digamos, que hoy en día gobierna Tabaré, y el Partido Nacional. Tú recuerdas que en la pasada elección el hijo de Lacalle, que es Lacalle Pou, tuvo un muy buen desempeño. Sí. Todavía no se han escogido los candidatos, va a haber unas elecciones internas en julio, si no estoy mal, junio o julio de este año, y a partir de esas elecciones entonces ya comienza la campaña. En octubre sería la primera vuelta. De las internas, ¿no? Las internas de los partidos que son en julio. Ajá. Es muy posible que Lacalle vuelva a ser el candidato del Partido Nacional, aunque ahí está Larrañaga también peleando esa opción.
pero y no sabemos muy bien quién va a ser el candidato, digamos, del frente, quizás sea uno de los ministros. Y el Partido Colorado, que prácticamente había desaparecido y había llegado a un 6%, el regreso de Sanguinetti como que le dio un impulso y hoy en día debe estar en 14, 15%, pero viene subiendo. Entonces, ¿qué pasará? Vamos a tener que esperar hasta las internas para poder saber qué pasa en Uruguay. Oye, Mauricio, ha sido un placer, un deleite de estar platicando aquí contigo. Me encanta. El gusto es mío. Tú lo sabes, ¿no? Oye, hagamos esto más seguido, ¿no? Cuando tú quieras le estaré vamos dando seguimiento. y vamos viendo qué va pasando. Claro, Perfecto. maravilloso. ¿Los viernes te queda bien a ti? Me queda perfecto. Ay. O los lunes, O los lunes. que es el mejor día para mí. Bueno, ok. Entonces vamos cuadrando agendas, ¿no? Muy bien. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias. Fernando. Mauricio de Bengoechea, vicepresidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Qué interesante es esto de la política, digo yo. No me equivoqué. Hago una pausa, regreso. En redes sociales estoy a sus órdenes. Mi cuenta en Instagram es F del Rincón. Ahí nos vemos. En Twitter nos vemos. @soy F del Rincón, que ese es. En Instagram nos vemos. F del Rincón. Le quedó claro, ¿no? Ya vengo. Perú propondrá a los países del Grupo de Lima, a lo que les decía más temprano, la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. La Cancillería de Perú confirmó a CNN que el canciller de ese país, Néstor Popolizio, hará la propuesta durante la próxima reunión del Grupo de Lima, precisamente en enero. El Grupo de Lima desconoció las elecciones de mayo, recuerda usted que Maduro se adjudicó
Dicho grupo surgió en 2017 para buscar una salida a la crisis venezolana y el restablecimiento pleno de la democracia. Son 14 países latinoamericanos los que lo integran actualmente. Mire usted, aquí hay más información con Jimena de la Quintana. Mi gobierno apuesta decididamente a potenciar al Estado en su conjunto para derrotar a las mafias de delincuentes y corruptos que acechan nuestro país. Con estas medidas lograremos reducir significativamente la corrupción en el sistema de justicia, dijo también Martín Vizcarra frente a la representación parlamentaria durante su discurso por Fiestas Patrias en julio de este año y tras anunciar su propuesta de convocar a un referéndum. La misma respondía a su promesa de luchar contra la corrupción, anunciada al asumir la presidencia el pasado marzo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski el mismo mes por su supuesta relación con la empresa Odebrecht, pero también era una respuesta a las marchas de protesta ocurridas luego de conocerse los audios días antes de su discurso y que denunciaron corrupción en la Administración de Justicia que hoy investiga la Fiscalía. Así el presidente Vizcarra decidió iniciar un procedimiento para llevar a cabo este domingo un referéndum que involucra reformas tanto en el ámbito político como en el judicial. Así a los ciudadanos se le hará preguntas sobre 4 temas. Primero, si están o no de acuerdo con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que es la institución encargada de nombrar a jueces y fiscales. Segundo, si están o no de acuerdo con la reelección inmediata de los congresistas. Tercero, si están o no de acuerdo con que el Congreso regrese a tener 2 cámaras, es decir, una de diputados y otra de senadores. Y la cuarta pregunta será si están o no de acuerdo con la reforma de los aportes a las instituciones políticas. Quienes tenemos responsabilidades institucionales debemos tomar en cuenta el creciente desencanto ciudadano hacia las instituciones del Estado. ¿Qué Estado de Derecho estamos viviendo? Y es que en medio de investigaciones fiscales por el caso Odebrecht, que involucran a 4 expresidentes peruanos, las marchas en contra de la Administración de Justicia y a raíz de los audios revelados no solo se limitaron a este acontecimiento, sino que también criticaban el funcionamiento del Parlamento. La no reelección de los congresistas. Me parece que no deberían reelegirse. Lo de los aportes a los candidatos, siempre vemos teniendo problemas en todas las elecciones, ¿no? Siempre hay aportes de falsos aportantes, de empresas que buscan luego beneficiarse. Son, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, 24 millones de peruanos los que este domingo votarán y decidirán si la Constitución es o no reformada. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Gracias a Jimena de la Quintana, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado durante toda la semana. Yo soy Fernando del Rincón, es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana, así que aproveche el sábado y el domingo, ¿no? Celebremos la vida. Que la pase bien, si no lo vio en conclusiones, no lo vio, y si me lo permite lo veo el lunes. El lunes sí. Gracias.